Bueno, hola chicos, este es el video número 3 en donde hablamos de visión. Para entender visión es importante tener en cuenta el concepto de retina, ¿sí? La retina es el órgano en donde están presentes esos receptores encargados de la visión, o sea, los que denominamos como fototransductores o fotorreceptores directamente, que son los receptores que van a recibir a la luz luminosa, que lo captan y lo transforman esa energía lumínica en energía eléctrica, que puede ser codificada justamente por el sistema nervioso central. Existen dos tipos de fotorreceptores, ¿sí? Los conos y los bastones. Los conos son los que se encargan de la visión diurna, de los colores, poseen tres fotopigmentos, ¿sí? Los denominados B, G y R, que captan longitudes de onda distintas. El fotopigmento azul va a captar ondas de 400 nanómetros. El verde va a captar ondas de 531 nanómetros. Y el rojo va a captar ondas de 559 nanómetros. Ahora bien, son los menos sensibles a la luz. Además van a tener una menor cantidad de fotopigmento, es decir, que en total la cantidad de discos de fotopigmento que tiene el cono va a ser menor a la de los bastones, pero acuérdense que tienen tres tipos distintos de fotopigmento. Eso puede ser una pregunta tramposa. Bien, están también más concentrados en la fobia, tienen una alta resolución temporal, una alta resolución espacial, o sea, son los utilizados para la visión fotópica, la que tiene más detalle. Van a tener una baja convergencia, es decir, que suelen nada más asociarse a una única célula bipolar, en fin. Y después tenemos a los bastones. Los bastones son los especializados en la luz nocturna, o sea, van a ser muy sensibles a la luz, necesitan poca luz para activarse. La luz nocturna es la luz más tenue, entonces los bastones ya con un poquito de luz ya se van a activar. Además, presentan un solo tipo de pigmento, ¿sí? Pero tienen más cantidad de fotopigmento, es decir, tienen una mayor cantidad de discos que contienen a su fotopigmento, pero ese fotopigmento es un solo tipo, distinto a los conos. Ojo con eso, pregunta tramposa. Bien, están mayoritariamente concentrados en la periferia, los bastones, tienen una baja resolución temporal, una baja resolución espacial, por eso se dice que se los utiliza para la visión escotópica, ¿sí? La carente de detalles, y van a tener una alta convergencia, es decir, que los bastones pueden estar también acoplados a varias células bipolares. Bien, este dibujito es un dibujito muy esquemático, ustedes saben que dibujar no es mi fuerte, de las capas de la retina. Se acordarán de esto que nos hablaban ellos de que había 10 capas celulares, ¿sí? De 10 células distintas ubicadas en la retina. La más profunda va a ser la del epitelio pigmentario, ¿sí? El epitelio pigmentario se encarga básicamente de guardarle esa luz a los fotorreceptores, entre otras cosas que después vamos a ver. Y después tenemos al segmento externo de los fotorreceptores y a lo que sería la capa nuclear externa, ¿sí? Básicamente es en donde se ubican a estos fotorreceptores, ¿sí? A los conos, que serían estos, y a los receptores. Intenté hacer que los conos estén en el centro y los bastones más ubicados en la periferia. Bueno, después tenemos a lo que sería la capa plexiforme externa, en donde ubicamos a las células horizontales que liberarán GABA, después hablaremos de ellas. A la capa nuclear interna, donde encontramos a las células bipolares fundamentalmente. Después tenemos a la capa flexiforme interna, donde están las células amácrinas. La capa de las células ganglionares, ¿sí? Que son las que conectan con las células bipolares. De manera indirecta conectarán entonces con los fotorreceptores. Y luego tenemos a la capa de las fibras nerviosas, que son justamente los axones de esas células bipolares, de esas células ganglionares, perdón, que formarán el nervio óptico, ¿sí? Siempre la luz ingresa desde el nervio óptico, digamos, penetrando todas las capas de la retina hasta llegar a los fotorreceptores, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en las células, ¿sí? En los fotorreceptores, en el reposo y en la luz? Bueno, en el reposo, en donde no habría luz, o sea, en la oscuridad, el fotorreceptor presenta un potencial de membrana de menos 40 milivoltios aproximadamente. Y esto se debe a que hay un canal de sodio, ¿sí?
que es GMP cíclico dependiente, es decir, que necesita altas concentraciones de GMP cíclico para estar abierto, y que permite justamente la entrada del sodio a la célula. ¿Qué pasaba cuando entraba el sodio a una célula? Generalmente producía despolarización. Entonces, al producir despolarización, en la oscuridad, esta célula va a liberar su neurotransmisor, que es el glutamato, ¿sí? Bien. Ahora, cuando llega la luz, acá dice luz, no sé si se ve muy bien, cuando llega la luz incide o es captada sobre el pigmento, ¿sí? El pigmento se lo denomina como rodopsina en los bastones y conopsina en los conos, no importa. La cuestión es que este pigmento presenta dos segmentos. Un segmento proteico, el que denominamos como opsina, y un segmento lipídico, ¿sí? Que es 11-cis retinal. Entonces, cuando incide la luz, cambia la conformación de la parte lipídica del fotopigmento. Se vuelve todo transretinal. Entonces, eso produce el cambio conformacional del fotopigmento, al que ahora se lo denomina como metarrodopsina, ¿sí? Bien, eso es el pigmento, digamos, activado. Y ese pigmento activado provoca a su vez la activación de la fosfodiesterasa. Esta fosfodiesterasa es una enzima que transforma el GMP cíclico en GMP lineal, ¿sí? Con lo cual disminuyen los niveles de GMP cíclico y eso incide en el canal de sodio dependiente de GMP cíclico. O sea que al disminuir la cantidad de GMP cíclico se cerrarán entonces esos canales de sodio, no entra más sodio y entonces el fotorreceptor se va a hiperpolarizar. Su potencial de membrana pasa a tener unos menos 70 milivoltios aproximadamente. Esta hiperpolarización provoca que no se libere más neurotransmisor y que por lo tanto no se libere más glutamato. Entonces, el glutamato, que es el neurotransmisor de estos fotorreceptores, se libera solamente cuando este fotorreceptor se encuentra en reposo, es decir, cuando este fotorreceptor se encuentra en oscuridad. Y produce en las células bipolares con las cuales hace sinapsis dos tipos de respuestas posibles, PEPs o PIPs, ¿sí? Bien, el 50% de esas células bipolares va a presentar un tipo de receptor denominado mGlu-R6, que es un tipo de receptor acoplado a una proteína G que genera inhibición sobre la célula bipolar, ¿sí? Con lo cual, entonces, en el 50% de las células bipolares, el glutamato generará PIPs en las células bipolares, ¿sí? Es decir, que durante la oscuridad, cuando se libera glutamato, actúan inhibiendo a esa célula bipolar. Y cuando reciben luz, que termina la liberación de glutamato, se deja de liberar glutamato, se generará entonces la activación de esa célula bipolar, con lo cual lo denominamos como centro ON, se prende con la luz. Ahora, en el otro 50% aproximadamente, las células bipolares tienen otro tipo de receptor que es el AMPA-cainato, y cuando se une al glutamato genera PEPs, o sea que sería estimulatorio de esa célula bipolar. Entonces, cuando están en oscuridad, que se libera glutamato, se produce la activación de esa célula bipolar. Y cuando reciben luz, que se produce la inhibición del glutamato, la célula bipolar no recibe el glutamato y entonces se inhibirá. Esta es la que se apaga con la luz, la denominada como centro OFF. Entonces, existen dos vías posibles para llevar la información desde los fotorreceptores hacia las células ganglionares. La vía ON y la vía OFF, o sea, la vía que se prende con la luz y la vía que se apaga con la luz respectivamente, ¿sí? Los conos utilizan las dos vías, es decir, pueden generar PEPs y PIPs en las células bipolares.
Los bastones solamente utilizan la vía ON, es decir, que solamente producen pips en las células bipolares. Ahora vamos a repetir esto varias veces, ¿eh? Muy bien. ¿Y qué ocurre en el antagonismo de centro-periferia? El antagonismo de centro-periferia, en definitiva, es una inhibición lateral que está mediada por las células horizontales. Estas células horizontales son células GABAérgicas, ¿sí? Es decir, que liberan este neurotransmisor GABA y se conectan con los fotorreceptores entre sí de manera lateral. Bien, estas células horizontales están activadas por el glutamato, es decir, están activadas durante la oscuridad, que es el momento en donde el fotorreceptor libera su glutamato, actúa justamente también sobre estas células horizontales y estas células horizontales liberarán GABA. Este GABA actúa sobre el fotorreceptor que no liberó glutamato, es decir, el fotorreceptor que fue iluminado, y ayuda de esta manera a que se hiperpolarice aún más ese fotorreceptor iluminado. O sea, refuerza la hiperpolarización sobre el fotorreceptor iluminado y apaga aún más al fotorreceptor oscuro, ¿sí? Entonces, ¿para qué sirve el centro on, centro off y el antagonismo centro-periferia? Bueno, para facilitar la detección de contrastes, ¿sí? Para tener una mayor definición sobre lo que estoy viendo. Además también permite detectar variaciones bruscas en la luz y oscuridad. Vamos a seguir hablando de esto. Entonces, a ver si queda claro con estos grafiquitos. Esto sería un gráfico de centro on y centro off, ¿sí? Yo acá dibujé un cono, pero podría ser también un bastón tranquilamente. Dibujé el cono porque el cono es el que tiene las dos respuestas posibles sobre las células bipolares, o sea, puede generar PEPs y puede generar PIPs. Bueno, en oscuridad el cono se va a encontrar despolarizado, ¿sí? Se va a encontrar esa membrana en reposo en -40 porque el canal de sodio está abierto. ¿Por qué? Porque la concentración de GMP cíclico está alta. Todo eso pasa en oscuridad. Entonces, al estar despolarizada la célula, libera una mayor cantidad de glutamato. Ese glutamato, en la oscuridad, se puede unir a las células bipolares, pero las células bipolares tenían dos tipos de receptores. En un 50% aproximadamente había receptores de tipo mGlu-R6, que son los receptores acoplados a una proteína G inhibitoria. Entonces el glutamato, cuando se une a esos receptores mGlu-R6, generan la inhibición de la célula bipolar. Esa célula bipolar en la oscuridad está apagada, o sea, no libera su propio glutamato, no estimula a la célula ganglionar. Ahora, ¿qué pasaba en el otro 50% de las células bipolares? Pasaba que tenían otro receptor, que era el AMPA-cainato. Entonces el glutamato, liberado durante la oscuridad, se une al AMPA-cainato y genera en esa célula bipolar una estimulación. Es decir, que esta célula bipolar va a estar activa durante la oscuridad. Liberará también su propio glutamato que actúa sobre una célula ganglionar estimulándola. Ahora, ¿qué pasa cuando yo libero luz? ¿Sí? Cuando yo libero luz, todo esto cambia, se vuelve todo al revés. La luz genera justamente el cambio conformacional del fotorreceptor de estos conos, o bueno, de los bastones también pasa lo mismo, y eso termina provocando la activación de esa fosfodiesterasa, ¿sí? Esa fosfodiesterasa generará la disminución del GMP cíclico y entonces se cierran los canales de sodio. ¿Qué pasa con el fotorreceptor? Se hiperpolariza, lleva su potencial de membrana a unos -70 milivoltios, con lo cual cuando el fotorreceptor recibe luz no libera glutamato, no libera su neurotransmisor. Al no liberar glutamato, no se produce más la inhibición sobre aquellas células bipolares que tienen receptores mGlu-R6, que eran los receptores inhibitorios. Es decir, se libera de su inhibición y comienza entonces a liberar su propio glutamato. Esa célula bipolar que deja de estar inhibida comienza a liberar
su propio glutamato que actuará sobre la célula ganglionar correspondiente, estimulándola también y generándose entonces un potencial de acción. Esas son las células bipolares llamadas como centro-on porque se prenden con la luz, ¿sí? Bien, ahora, sobre aquellas células ganglionares que tienen estos receptores AMPA-cainato, que eran receptores estimulantes cuando se unían justamente con el glutamato, ¿qué va a pasar cuando lo dejan de recibir? Entonces esa célula bipolar deja de estar estimulada y entonces deja de liberar su propio glutamato, con lo cual deja de estimular a la célula ganglionar que estimulaba con la liberación del glutamato. Todo esto deja de pasar. Entonces esta célula bipolar es una célula que se apaga con la luz. Es una célula llamada o considerada como un centro off. Ahora, ¿qué pasa con el antagonismo centro-periferia? Con el antagonismo centro-periferia básicamente es discernir en dónde recibo más un estímulo lumínico que en otro lugar en donde recibo un menor estímulo lumínico. Es decir, por ejemplo, ¿no? Si yo recibo un mayor estímulo lumínico, recibo más luz en la periferia, lo que va a suceder es que ese cono se va a hiperpolarizar y va a dejar de liberar glutamato, ¿sí? El glutamato también estimula a las células horizontales, que son las células que liberaban GABA, ¿sí? Esta célula horizontal, al dejar de estar estimulada, porque la célula, el fotorreceptor dejó de liberar el glutamato, esta célula horizontal, al dejar de estar estimulada, va a dejar de liberar GABA. Con lo cual ahora el cono del centro no va a estar inhibido, ¿sí? Como el cono del centro no va a estar inhibido, va entonces a comenzar a liberar glutamato, ¿sí? Comienza a liberar glutamato, que actúa sobre la célula bipolar on-center. ¿Y qué pasaba con esa célula bipolar on-center? Era la que tenía esos receptores mGlu-R6, o sea, los que generaban la inhibición, sobre esa célula bipolar. Entonces, con la liberación del glutamato provocó la inhibición de esa célula bipolar on-center o de centro on. Entonces, esa célula bipolar on-center, al estar inhibida, va a dejar también de liberar su propio glutamato, con lo cual no va a poder estimular a la célula ganglionar y se va a dejar de descargar un potencial de acción. Bueno, otra cosa importante son las células ganglionares. Recordemos que las células ganglionares son las que a través de sus prolongaciones centrales formarán al nervio óptico. Y existen 4 tipos distintos de células ganglionares. Tenemos a las células P, que son las que representan el 80% de las células ganglionares y que se proyectan solamente al cuerpo geniculado lateral del tálamo, ¿sí? Son las responsables, por ejemplo, del análisis visual detallado y estático y presentan además actividad cromática. Por ejemplo, van a generar el antagonismo al color, ¿sí? Parecido al antagonismo centro-periferia que pasa con la luz-oscuridad, que hablamos hace un rato. Bueno, pero esto está asociado al color, es lo mismo asociado al color. Estas células ganglionares P son las que van a estar más concentradas en la fobia, en realidad van a estar más asociadas a aquellas células que se encuentran más concentradas en la fobia, que eran, por ejemplo, los conos, que también están asociados a la visión de colores, entonces tiene sentido esto que estoy diciendo. Y estas células P se caracterizan por descargar permanentemente siempre que el estímulo esté presente. Son las que van a formar la denominada vía parvocelular. Las células M son células que tienen somas grandes, que representan el 10% de las células ganglionares, que también se van a proyectar al cuerpo geniculado lateral del tálamo, pero también hacia el tubérculo cuadrigémino superior. Son las encargadas de realizar el análisis de la forma y el movimiento, son de respuesta acromática, ¿sí? Y además descargan cuando el estímulo aparece o cuando varía su intensidad. Son las que forman la denominada vía magnocelular. Después tenemos células ganglionares que no son ni P ni M. Son las que se proyectan al área tectal, o sea, son también de respuesta acromática y participan básicamente en los reflejos oculomotores y los reflejos pupilares. Bien, y por último tenemos a las células ganglionares
de la periferia de la retina. Estas células contienen fotopigmento, con lo cual actúan o pueden actuar como fotorreceptores y se proyectan al hipotálamo. ¿Sí? Están más que nada vinculados con las respuestas neuroendocrinas del ciclo de sueño-vigilia. ¿Sí? Bueno, ahora hablemos un poquito de lo que sería el campo visual. El campo visual es la porción del mundo exterior que es apreciada con la mirada fija, con ambos globos oculares, sin movimientos de la cabeza. Y se lo puede dividir en 4 cuadrantes, ¿sí? 2 nasales y 2 temporales. Además también tenemos a la retina. La retina también se la divide en una retina temporal y en una retina nasal, ¿sí? Entonces, si yo tomo como ejemplo, por ejemplo, a mi ojo izquierdo, ¿no? La retina temporal izquierda es la que va a recibir la información de mi campo visual nasal derecho, ¿sí? Y la retina nasal izquierda es la que recibe mi información del campo visual temporal izquierdo, ¿sí? Después ustedes háganse este grafiquito y jueguen con la decusación en el quiasma óptico de las retinas nasales, ¿sí? Con la no decusación de las retinas temporales, ¿sí? Y todo lo que es la vía óptica hasta llegar a la corteza visual. Bueno, esta vía puede tener miles de lesiones. Por ejemplo, podemos tener una lesión sobre lo que es el nervio óptico. Eso va a generar una pérdida de todo el campo visual de ese ojo que tiene justamente el nervio óptico lesionado, ¿sí? Eso se lo denomina como una amaurosis o una ceguera total de ese ojo lesionado. Después podemos tener una lesión a nivel de lo que sería el quiasma óptico, ¿sí? La lesión a nivel del quiasma óptico genera lo que se conoce con el nombre de hemianopsia bitemporal heterónima, que afecta a los dos campos visuales temporales, que es la información justamente que llevan esas fibras de las dos hemirretinas nasales que se decusan en esta altura. Por eso se pierden estas dos informaciones. Después tenemos las lesiones que se ubican en las cintillas ópticas, ¿sí? Aproximadamente a este nivel. Esta va a generar una denominada como hemianopsia también, pero contralateral y homónima, ¿sí? Porque afecta a partes equivalentes de cada campo visual de cada ojo. E implica una pérdida completa de la visión en el lado opuesto del campo visual, ¿sí? Hemianopsia contralateral homónima. Después también tenemos lesiones sobre las radiaciones ópticas, ¿sí? Las denominadas como cuadrantopsias contralaterales. En esos casos va a haber una pérdida visual en el cuadrante superior del lado opuesto a la lesión en ambos ojos, ¿sí? Bien. Y después podemos tener las lesiones a nivel, digamos, de la corteza. Las lesiones corticales son lesiones que respetan a la fobia, por eso tienen el circulito del medio está conservado. Bien, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque la fobia tiene una representación muy amplia en la corteza, entonces se va a conservar aunque la lesión se encuentre justamente a nivel de la corteza, ¿sí? Bien. Otros conceptos asociados a las lesiones de la vía visual son el concepto de anopsia, que son los denominados defectos grandes del campo visual, y los defectos pequeños de menor tamaño son los denominados como escotomas. Bien, y para terminar con visión, hablemos un poco de los reflejos de la vía visual. Empezamos con el reflejo fotomotor, también llamado como iridoconstrictor. Es un reflejo que se produce cuando se estimula a un ojo con la luz, ¿sí? Con un estímulo lumínico, y la respuesta va a ser la contracción del músculo ciliar del iris, que es el que genera el cierre de la pupila, ¿sí? La miosis. Y todo esto se hace para proteger a la retina de una entrada excesiva de luz. Entonces, ¿cómo comienza esto? El estímulo, por supuesto, de nuevo la luz, y va a estar presente esta vía aferente. Esta vía aferente comienza en la vía óptica, ¿sí? Esta vía óptica, antes de llegar al tálamo, antes de llegar al cuerpo geniculado lateral del tálamo, algunas de sus fibras se van a salir de la cintilla óptica e ingresan al mesencéfalo para llegar a los denominados como núcleos pretectales,
¿sí? Que se encuentran por delante de los núcleos tubérculos cuadrigéminos superiores, con los cuales hacen sinapsis, ¿sí? Estos núcleos pretectales son los que se conectan con el núcleo parasimpático del tercer par, el denominado núcleo iridoconstrictor, o también llamado como el núcleo de Edinger-Westphal. Y las fibras originadas de este núcleo son las que van a salir del mesencéfalo formando parte del tercer par, ¿sí? Bien, de esta manera llegan a la órbita, en donde van a hacer sinapsis con el ganglio ciliar, o denominado también como ganglio oftálmico, ubicado en la cara lateral del nervio óptico. Las neuronas del ganglio ciliar son las que van a formar a los nervios ciliares cortos, que penetran el globo ocular y llegan de esta manera al músculo circular o constrictor de la pupila, al cual estimulan y producirán entonces la miosis, ¿sí? El cierre de la pupila. Las neuronas del núcleo iridoconstrictor, como se dirigen hacia el ganglio ciliar, son las consideradas como las neuronas o los axones preganglionares. Y las neuronas del ganglio ciliar, que se dirigen hacia el músculo, son las denominadas entonces postganglionares, ¿sí? Se denomina como reflejo fotomotor directo a la contracción pupilar del ojo iluminado. Pero también tenemos al reflejo fotomotor consensuado o reflejo consensual directamente, que es la contracción de la pupila no iluminada. Y esto se debe a que los núcleos pretectales se encuentran conectados con los dos núcleos iridoconstrictores, ¿sí? De manera bilateral. Y también se van a encontrar a los núcleos colículos superiores, o sea, los núcleos tubérculos cuadrigéminos superiores, conectados también con estos núcleos iridoconstrictores, también de manera bilateral, de manera de ambos lados. De esta manera, cuando yo estimulo un ojo solo con la luz, por esta comunicación bilateral entre los núcleos del mesencéfalo, voy a generar también la contracción no solamente del ojo estimulado, sino que también del ojo que no recibió el estímulo lumínico. Bueno, y después tenemos a lo que es la acomodación convergencia. La acomodación permite enfocar adecuadamente objetos ubicados a distancias variables del observador. Entonces, cuando observamos objetos distantes, el cristalino se torna más delgado y plano, y para enfocar objetos cercanos se va a volver más redondeado. Esto le daría justamente un mayor poder de refracción, por ejemplo. La forma del cristalino depende de dos fuerzas opuestas, de la elasticidad del cristalino, que tiende a dejarlo más redondeado, y la tensión ejercida por las fibras de la zónula, que tiende a aplanarlo. Por lo tanto, para enfocar objetos cercanos es necesario relajar las fibras de la zónula. Lo que se logra con esto es la contracción del músculo ciliar. Entonces, este músculo ciliar, que forma como una especie de anillo alrededor del cristalino, al contraerse hace que los puntos de inserción de las fibras se relajen. Entonces, ¿cómo es este reflejo? En definitiva, va a utilizar la vía óptica, ¿sí? Esta vía óptica llega hasta la corteza visual y desde allí parten fibras hacia el campo ocular de la corteza frontal, ¿sí? Viajando por el fascículo longitudinal superior, o sea, son fibras de asociación. Es necesario que llegue a este campo ocular frontal porque es un reflejo que utiliza movimientos conjugados de los ojos, que son controlados desde este área cortical, ¿sí? Desde el campo ocular frontal. Bien, desde este sector del lóbulo frontal entonces van a descender fibras hacia el núcleo del tubérculo cuadrigémino superior y también a los núcleos pretectales, bajando por supuesto por la cápsula interna, ¿sí? Y desde estos núcleos la información va a correr hacia distintas porciones del complejo nuclear del motor ocular común, ¿sí? O sea, de nuevo, el tercer par. Entonces, en este reflejo, que es un reflejo complejo, habrá miosis, habrá contracción del músculo ciliar, provocando los cambios en la convexidad del cristalino para poder hacer foco, y además va a haber contracción del músculo recto interno de cada ojo, de tal manera que los ojos converjan hacia la línea media.